Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a nuestra actividad de los martes. Mi nombre es Oscar Ramos, soy internista intensivista egresado de la Universidad de Antioquia. El día de hoy Andrés Ocampo, que es nuestro residente de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, anestesiólogo de base, va a tratar de resolvernos o de dilucidar una pregunta que digamos que surgió en ese afán que tenemos todos de brindar algo más a nuestros pacientes graves con COVID y más en esta nueva ola y este nuevo pico que ha sido un reto para todos, que realmente ha sido desgastante. Entonces, la pregunta clínica inicial para nosotros fue, tocilizumab de pacientes graves, ¿realmente hay evidencia? Vamos a intentar en el transcurso de esta charla poder resolver este problema. Entonces, yo voy a dar una pequeña introducción inicialmente. Antes de eso, agradecerle a todos porque estén aquí conectados. Sé que es un gran esfuerzo y más a esta hora y en la situación en la que estamos todos en las unidades de cuidados intensivos. Pero bueno, trataremos de que sea de ayuda nuestra charla y que cumplamos los objetivos. Entonces, planteando un problema, ya todos sabemos que la infección por COVID-19 es una amenaza para la salud mundial. En este momento la estamos sufriendo nosotros. Aproximadamente se dice que el 15% de los pacientes van a estar infectados con infección o con un grado de gravedad considerable. En la fase inicial ya todos sabemos que hay una replicación viral, pero lo más importante es esta segunda fase donde nos vamos a centrar nosotros, donde actúan principalmente este tipo de medicamentos como el tocilizumab, que es esa fase o ese pico en el cual está impulsado por una respuesta inmune del huésped, ¿verdad? Esto va a generar una respuesta inflamatoria incontrolada que algunos han llamado o han extrapolado a lo que conocemos previamente como tormenta de citoquinas, que al final nos va a llevar a una falla orgánica múltiple y esta falla orgánica múltiple probablemente será la causa de la muerte de nuestros pacientes. Cuando miramos el hospital de Reino Unido, en la primera mitad de 2020, miramos la epidemiología, miren que la tasa de letalidad fue aproximadamente el 26% en general y más del 36% en aquellos pacientes que requirieron ventilación mecánica invasiva. ¿Qué indicios y qué bases tenemos para pensar de que bloquear o inhibir la interleuquina 6 pudiese ayudar a este grupo de pacientes y pudiese frenar en parte la cascada inflamatoria y esta respuesta inmune desmedida de esta sepsis viral? Es que hemos encontrado, y lo que se ha encontrado en metaanálisis y en ciertos estudios realizados previamente, es que la interleucina 6 se correlaciona con la gravedad que tienen estos pacientes con COVID-19. Entonces, miren cómo el límite de más de 55 microgramos por mililitros va a identificar pacientes que tienen alto riesgo de generar o de tener infección grave. Pero muy llamativo que cuando pasa el corte de 80, ¿verdad? Estos pacientes van a tener un alto riesgo de mortalidad. Entonces, si tuviésemos la oportunidad de medir interleuquina 6, podríamos colocar en un grupo ciertos pacientes que no solamente van a tener alto riesgo de mortalidad, sino que estos pacientes pudieran tener mayor riesgo de tener un compromiso más inflamatorio que el resto y que pudiesen llegar a tener tormenta de citoquinas y una disfunción orgánica múltiple. Es importante que tengan en cuenta la definición de enfermedad grave para los estudios, los cuales Andrés va a explicar a continuación, y se habla de que COVID-19 en adultos se define como, uno, la presencia de disnea como síntoma, una frecuencia respiratoria igual o mayor a 30, por minuto, una saturación de oxígeno en sangre medida 93% menor, una PAFI menor a 300 y que tenga un compromiso de infiltrados bilaterales de aproximadamente el 50% de ambos campos pulmonares. Hablando de otros porcentajes, miren que al principio de la pandemia, 81% tenía una enfermedad leve, 14% tenía una enfermedad grave y el 5% se enfermó críticamente y llevaba a una falla orgánica múltiple, principalmente un compromiso pulmonar o una SRA grave y casi que mortal. ¿Qué tenemos en el arsenal de medicamentos? Yo creo que todos empezamos con los agentes antivirales, la hidroxicloroquina se cayó rápidamente con todo lo que sabemos de los múltiples estudios, el lopinavir, ritonavir igual, el remdesivir que pues, tiene algunas recomendaciones, pero digamos que para nuestro medio, para nuestra población y nuestro sistema de salud, creo que no, es insostenible, el valor es muy alto. Pasamos a los anticuerpos, hablamos de plasma convalescente, anticuerpos monoclonales, pero ya sabemos que no hay una recomendación y que los estudios no han dado una recomendación para nuestros pacientes críticos y creo que llegamos a esa fase en la cual está la tormenta de citoquinas en el centro, ¿verdad? Y llegamos digamos que a los agentes basados en bloquear la respuesta inmune. Entonces aquí tenemos muchos y digamos que nosotros nos vamos a centrar principalmente en aquellos inhibidores de la interleuquina 6, hay otros inhibidores de la interleuquina 1 como anaquilina, etcétera, etcétera. Llamativos también los estudios que hay con los inhibidores del JAK2, que principalmente están con baricitinib y rasulitinib. Bueno, luego de esta pequeña introducción, pues le doy la palabra a Andrés.
Bueno, muy buenos días a todos. Entonces, haciendo acople con lo que venía diciendo el doctor Ramos, actualmente todos los estudios clínicos dentro de su base o su argumento teórico, la base fisiopatológica, dice que hay una profunda disminución de esa respuesta inflamatoria que tal vez se asemeje al síndrome de liberación de citoquinas. Pues se destaca por marcadores inflamatorios como niveles elevados de interleuquina 6, ferritina y proteína C reactiva. Y además de eso, se sabe que también hay una eliminación más tardía del ARN viral, producto de esa respuesta inflamatoria disregulada. Pero es que este término, por ejemplo, el síndrome de liberación de citoquinas, se acuñó por primera vez en 1993 para describir un síndrome similar después de la infusión de un anticuerpo monoclonal. La base fisiopatológica de eso consta de 3 pasos, fue publicada en 1993 y en lo que ellos mencionan es que hay un daño a los tejidos directo. Ese daño a los tejidos va a provocar una liberación de citoquinas que va a activar células T. Esas células T a su vez van a secretar interleuquinados que van a generar la proliferación de todo ese sistema inmune. No solamente, obviamente el término técnico fue del año 1993, pero teniendo una perspectiva histórica, sabemos que esta afección ha estado presente a través de la historia de la humanidad, por ejemplo en la peste negra, esa enfermedad que acabó casi con 2/3 de Europa en el siglo XV, causada por Yersinia pestis. Se cree o se sabe que la respuesta del hospedero, la respuesta del paciente, la respuesta inflamatoria exagerada pudo producir esa gran mortalidad que se evidenció en esa época. También se cree, se sabe y se ha estudiado que la pandemia de influenza que tuvimos entre 1918 y 1919, responsable de más de 50 millones de muertes, también esta respuesta inmune disregulada o estas tormentas de citoquinas estuvo presente. Pues tenemos análisis histopatológicos de tejidos de pacientes que murieron secundario a esa influenza de esa época, donde se muestra ese daño difuso y ese daño inflamatorio. Pero entonces, cuando uno trata de definir tormenta de citoquinas y síndrome de liberación de citoquinas, uno puede decir que son síndromes inflamatorios sistémicos que son potencialmente mortales, que son secundarios a niveles elevados de citoquinas a nivel de nuestro sistema circulatorio, que me va a llevar a un daño o a una disfunción multiorgánica. Pero, por ejemplo, el síndrome relacionado con liberación de citoquinas es una respuesta después de cualquier terapia inmune que resulte de la activación o participación de células T. Entonces, podemos ver que tormenta de citoquinas y síndrome relacionado con liberación de citoquinas, a pesar de que son dos entidades que se pueden parecer, son distintas, pues en una es ocasionada por una terapia o que yo le coloque a mi paciente y en otro puede ser resultado de una respuesta inmune a un patógeno. ¿Qué es lo más importante? Y a pesar de que las definiciones sean hoy en día muy difíciles de conseguir exactas, lo más importante es reconocer que la respuesta inmune a un patógeno, pero no el patógeno en sí mismo, me puede contribuir a la disfunción multiorgánica y que eso puede ocurrir en síndromes similares como la tormenta de citoquinas, sin que sea la infección propiamente la que ocasiona este daño. Dentro de las características clínicas que debemos de tener en cuenta es hacer una identificación del trastorno. ¿Qué me está llevando a que mi paciente tenga ese estado clínico? Debo establecer la gravedad y la trayectoria clínica. También es muy importante una evaluación completa con biomarcadores, función renal, función hepática y correlacionar eso con la actividad de la enfermedad. Como pueden ver a su derecha hay una gráfica donde se muestra la múltiple sintomatología que puede presentar esta entidad clínica. En el año 2019, toda esta literatura inicialmente es en paciente, fue realizada en población de pacientes oncológicos. Y la mayoría de conocimiento que tenemos acerca del tema previo a la pandemia es en esa población. En el año 2019, el Instituto Cancerológico de Estados Unidos saca una clasificación, un consenso en el cual pues ellos tratan de definir
en qué consiste un síndrome relacionado con liberación de citoquinas. Inclusive hasta proponen un orden de grado en su gravedad de acuerdo a las características clínicas, como es la hipotensión o la hipoxia, inclusive hasta la muerte. Pero entre las características fisiológicas, sabemos que la inflamación es un mecanismo biológico que evolucionó a través de los años, es una respuesta que nos ayuda a defendernos de las noxias externas e internas, pero que tiene una condición que es sine qua non, que es la condición de homeostasis, que es ese equilibrio que debe alcanzar para que mi sistema siga funcionando de forma óptima. Sabemos que hay un gatillo inicial, que puede ser por causas iatrogénicas, que puede ser inducida por una respuesta a un patógeno, puede ser causado por un cáncer o inclusive por un desorden autoinmune. Ese primer impulso, ese primer gatillo inicial va a desatar una respuesta inflamatoria que, como pueden ver en la gráfica, va a estar determinada por citoquinas que a su vez van a generar un estímulo en la superficie de la célula para generar una señalización transmembrana y también una señalización nuclear que va a generar una codificación, va a generar alteraciones en los factores de transcripción y va a generar nuevas proteínas o estimulación de nuevas proteínas. Pero ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque todas las moléculas o los fármacos que estamos utilizando ahora tienen un mecanismo, una diana molecular exacta, como por ejemplo el tocilizumab con su relación con la interleuquina, pero también se podría inhibir como el factor de necrosis tumoral con el infliximab, o podríamos inhibir el interferón con el emapalumab. Obviamente todo eso está en investigación, pero es importante comprender los blancos moleculares que tenemos. También es muy importante tener en cuenta que no solamente la citoquina, sino que van a haber células claves en la participación de esta patogenia. Se sabe que los macrófagos residentes en los tejidos que derivan de los monocitos, que tienen diversas funciones como la eliminación de células viejas o reparación de tejidos, inclusive hasta la inmunorregulación, van a ser una de las células más afectadas porque esa célula a su vez va a ser estimulada por la interleuquina 6 para poder generar una respuesta inflamatoria. Cuando esa respuesta inflamatoria es exagerada, lleva a la producción de más interleuquinas, al reclutamiento de células T y obviamente a un daño que después no va a poder ser reparado por los mecanismos de equilibrio que tiene nuestro sistema inmune. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la terapia con células de antígeno quimérico, y es básicamente esta gráfica: extraen sangre del paciente, hacen una féresis de leucocitos, a esos leucocitos se les inserta un GER de antígeno quimérico en la célula T, eso va a codificar para que esta célula presente unos receptores quiméricos y estas células van a volver a ser introducidas dentro de nuestro paciente. Estas células van a atacar ese cáncer que tiene nuestro paciente, pero tienen la capacidad de liberar citoquinas. Inclusive, se sabe que la mayoría de los pacientes cuando se someten a esta terapia presentan un síndrome de liberación de citoquinas, y eso nos habla de un marcador diagnóstico que indica que nuestras células que hemos modificado genéticamente están funcionando contra esas células cancerosas, están generando esa respuesta inflamatoria. Obviamente esta gráfica pues puede parecer de coquito, pero la tecnología médica pues que hay implícita ahí es bastante nueva y obviamente es el futuro. ¿Por qué es importante? Y explico la patología de lo que vamos a hablar hoy con esto, porque es la base teórica, para lo que se habla hoy, o sea, los conocimientos que tenemos para utilizar tocilizumab hoy vienen de ahí, de esas primeras investigaciones. Pero ¿qué es lo más importante? Si tenemos una hiperactivación del sistema inmune, van a fallar mecanismos de retroalimentación. Podemos tener criterios clínicos, pero como les mostré, las definiciones y la clínica puede confundir a la persona que esté abordando al paciente, pero debo tener en cuenta tres cosas. Uno, que para identificar una tormenta de citoquinas tengo que tener niveles elevados de citoquinas, síntomas inflamatorios sistémicos y una disfunción orgánica secundaria. Limitación, es que sea eso realmente, que sea esa la causa que esté llevando a mi paciente a esa situación, porque también puede haber soslapado una infección.
Actualmente la literatura está empecinada en investigar sobre el tema. Salen muchos artículos y como pueden ver a la derecha, en un estudio de un único centro, se realizó una medición de citoquinas y un perfil inflamatorio de los pacientes con COVID-19 y se pudo ver que en diferentes fases de la enfermedad, en la fase de remisión, en un paciente sano y en paciente en estado severo por COVID-19, la respuesta inflamatoria cambia, el nivel de citoquinas circulantes cambia y los receptores que expresan las células de nuestro sistema inmune también son cambiantes. La tormenta de citoquinas puede ser producto de patógenos, puede ser por causas iatrogénicas, como lo expliqué, o enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de Casterman. Sin embargo, en COVID-19 se está investigando, pero esto ya lo sabíamos desde mucho antes, por ejemplo, con el SARS. En el año 2005, en este estudio, se puede ver cómo se compararon a pacientes en la fase aguda con pacientes con controles normales, donde se midieron donde se midió interferón e interleuquinas. Podemos ver que en los pacientes con SARS en la fase aguda tienen una elevación de las interleuquinas comparado con los controles normales. Misma situación que se ha visto en COVID-19. Las citoquinas son proteínas pequeñas, pesan más o menos de 5 a 20 kilodaltos, son moléculas esenciales para la comunicación intercelular y tienen una característica que es la pleiotropía. La pleiotropía es que esa proteína es capaz de generar efectos fenotípicos o caracteres distintos que no son relacionados, o sea, pueden actuar sobre diferentes tipos de células y el efecto que tienen puede ser diferente en cada tipo celular, de acuerdo a donde se produzcan, si se producen en tejido adiposo, en músculo como adipoquinas o mioquinas. Son muy importantes entender estas moléculas, pues en el proceso inflamatorio hay unas que son proinflamatorias y hay unas que son antiinflamatorias. Y cuando se pierde este mecanismo regulador es que tenemos nosotros el problema. La interleuquina que hoy nos debemos centrar es en la interleuquina 6, es una glucoproteína secretada por macrófagos, células T y células endoteliales. Es una citoquina que es inflamatoria y antiinflamatoria. En condiciones normales se produce del 10 al 35% en el tejido adiposo y es la encargada de procesos como proliferación celular del sistema inmune. Actualmente se sabe por estudios clínicos que los niveles elevados de interleuquina 6 pueden predecir la severidad de una persona con COVID-19, inclusive pueden predecir la mortalidad. Como lo mencionaba mi tutor desde un principio, ya hay valores que nos confirman, ya tenemos valores de referencia en la literatura que nos confirman qué valor nos puede predecir la mortalidad. Un ejemplo de ello es tener más de 30 picogramos de interleuquina 6 va a predecir que mi paciente tenga mayor requerimiento de oxígeno o tenga más comorbilidades. Inclusive también se ha relacionado con los niveles de citoquinas y la supervivencia. A mayor nivel de interleuquina 6, a mayor respuesta inflamatoria, yo voy a tener resultados más desfavorables y ya está evidenciado en la literatura actual. El problema de la literatura es que la investigación es múltiple. Este artículo de Nature hago una recomendación. Nature en los últimos días ha publicado una serie de artículos que hablan de la inmunología y la historia natural del COVID-19 bastante recomendables, y en este ellos trataron de hacer una inmunotipificación de 3 tipos de inmunotipos que se presentaban en una población de pacientes en Gran Bretaña. Obviamente, esto es un tema que lo dejo como para interés del público, ya inclusive en una sesión del programa hablamos de fenotipos y lo dejo como para interés general, pero con como la conclusión o la enseñanza de que actualmente estamos investigando, se está tratando de inmunotipificar y fenotipificar nuestros pacientes y de acuerdo a su respuesta inflamatoria, de acuerdo a los receptores que exprese, de acuerdo al nivel de interleuquinas, vamos a tener poblaciones que van a ser susceptibles de una terapéutica, que van a ser susceptibles de intervención médica, que van a ser susceptibles de mayor o menor hospitalización. Y eso es lo que se quiere hacer hoy en día. Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal de su clase 1.
que está contra el receptor de la interleuquina 6. Fue descubierto en la década del 80 por el señor Tadamitsu Kishimoto en la Universidad de Osaka. Inicialmente ese medicamento se utilizó para enfermedad de Castleman, un tumor de células B, o artritis idiopática. Sin embargo, en el 2008 también mostró tener efecto en combinación con metotrexato para la artritis reumatoide. Se ha investigado en mieloma múltiple, neuromielitis óptica y artritis de células gigantes. Como efectos adversos, obviamente tenemos un inhibidor de receptor de interleuquina, podemos tener una afectación de nuestro sistema inmune y obviamente mi paciente puede ser más susceptible a infecciones. Se ha visto como efecto adverso infecciones del tracto respiratorio en más del 10% de los pacientes, dolor de cabeza, hipertensión e inclusive anafilaxia, pero en un muy bajo porcentaje. Ese medicamento actualmente, como lo pueden ver en pantalla, se conoce como Actenra y por INVIMA hasta la fecha está autorizado para enfermedad de Castleman y artritis idiopática juvenil, hasta donde tengo entendido. Realmente, ¿cuál es el efecto del tocilizumab? Como podemos ver en la gráfica, hay una respuesta inflamatoria provocada por la infección. La respuesta inflamatoria va a liberar interleuquinas. Esa interleuquina, como lo podemos ver en pantalla, tiene la capacidad de unirse al receptor soluble de interleuquina y de ahí unirse a la glicoproteína 130. Y de esa forma generar la estimulación de esa célula, de ese leucocito, de esa célula, y generar la cascada inflamatoria subsiguiente. Lo que se quiere hacer con el tocilizumab, como lo pueden ver en el gráfico de abajo, es inhibir ese receptor, impedir la estimulación por parte de la interleuquina 6, y al impedir esa estimulación lo que yo voy a disminuir son las proteínas quimioatrayentes. ¿Y qué es la quimiotaxis? Es la capacidad de generar un gradiente químico en un tejido localizado para generar inflamación. Al yo inhibir esto, no va a haber entonces migración de proteínas ni células inflamatorias y voy a disminuir ese estado hiperinflamatorio. La administración de este medicamento se hace por vía endovenosa, en una infusión de 60 minutos. Tiene una vida media de 8 a 14 días y eso va a depender obviamente de la concentración que yo utilice del medicamento. Es muy importante tener en cuenta dentro de su perfil inmunológico que puede haber casos de reactivación de tuberculosis pulmonar. ¿Por qué es importante esto? Porque Colombia es un país endémico para esta enfermedad. El volumen de distribución de este medicamento, estudiado en múltiples contextos patológicos, oscila entre los 4 y los 6 litros. Entonces podemos inferir que tenemos un medicamento que se limita a nuestro espacio vascular, al menos con esos estudios. Y el tiempo o efecto máximo se demora, si es subcutáneo, a los 3 días para tener su efecto máximo. Los esquemas de dosificación, y ahí es un problema, varían mucho, varían inclusive de país a país. Por ejemplo, los italianos ponen el tocilizumab de acuerdo al peso, en cambio los españoles tienen unas dosis estandarizadas. Obviamente esto es fluctuante con el tiempo, está en investigación. ¿Cómo mido yo la respuesta al medicamento? Depende pues de los ensayos clínicos que yo revise, pero la respuesta sería una mejoría clínica de mi paciente luego de aplicado el medicamento o una reducción en los reactantes de fascia aguda. Actualmente este medicamento lo que trae son recomendaciones de la ISA que fueron recientemente publicados y ellos recomiendan este medicamento en pacientes gravemente enfermos donde haya marcadores elevados de inflamación sistémica, donde usted ya esté utilizando esteroide, porque esa es la recomendación de ellos, no utilizarlo solo, sino con el esteroide, pero la recomendación tiene una baja certeza en la evidencia. Entonces, vamos a revisar qué dice la evidencia, vamos a revisar algunos artículos clínicos. Comencemos por el Recovery. Recovery es un artículo pues ya bastante famoso, 6.425 pacientes, en esos pacientes donde se utilizó dexametasona 6 miligramos cada día por 10 días. ¿Qué es importante del Recovery? Uno, que mostró que en esos pacientes que tenían necesidad de ventilación mecánica había impacto en la mortalidad.
Dos, que cuando hicieron el análisis en general de todos los pacientes, el impacto en la mortalidad no era tan grande, o sea que el paciente que se benefició fue realmente el que estaba más grave o el que necesitó ventilación mecánica. Y tres, que este estudio no me informó de datos tan fundamentales como son los índices de oxigenación, como es la FAP. Entonces, a pesar de que ellos dan ciertos datos, se sabe que hubo gran heterogeneidad, se sabe también que hubo intereses de otros estudios, porque de esos pacientes también se trataron no solamente con dexametasona, sino que hubo varios brazos para otras moléculas investigadas al momento. Es importante iniciar con este estudio porque hasta la fecha es el que, en cuanto al menos la dosificación de corticoides o el estudio de corticoides, es el que da más la evidencia clínica por la cual hoy se introduce el corticoide como terapia estándar en la mayoría de pacientes que tratamos con COVID-19. El BEC-BAY, un ensayo de diciembre del 2020, que tenía como hipótesis decir que la intervención temprana con el bloqueo de receptor de interleuquina podía limitar la progresión e insuficiencia respiratoria hipoxémica, podía disminuir entonces que mi paciente llegara a esa respuesta inflamatoria, a esa disfunción multiorgánica. Dentro de las definiciones que quiero compartir, ellos, por ejemplo, aplicaban en esos pacientes el tocilizumab si era mayor a 18 años, si mi paciente presentaba fiebre y si tenía una saturación de oxígeno menor a 92%. Pero también es interesante ver que medían proteína C reactiva y si era superior a 50 era candidato. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque actualmente la interleuquina que más tiene evidencia es la interleuquina 6, pero medir interleuquina 6 es bastante difícil y es costoso. Y un subrogado de ello sería la proteína C reactiva. Recordar obviamente que la interleuquina 6 y la proteína C reactiva son dos elementos totalmente diferentes, pero dentro de la teoría inmunológica tienen una comunión. Por eso es que ellos hacen eso. La intervención es muy importante que en estos estudios la intervención es heterogénea, son dosis, puede haber dosis única y en algunos estudios repitieron la dosis 12 horas o 24 horas después. En este fue una dosis única de tocilizumab, 8 miligramos por kilo, máximo 800 miligramos. En estos pacientes del BEC-BAY es importante decir, uno, que el IMS mayor a 30 estaba presente en el 50% de los pacientes. Que en este estudio clínico no hubo diferencia entre placebo y tocilizumab para ventilación mecánica invasiva o para muerte. Que la neutropenia, y cuando no tuvo resultados estadísticamente significativos, pero cuando vamos a ver, por ejemplo, el comportamiento del medicamento en cuanto a desarrollo de eventos adversos, podemos ver que los pacientes con tocilizumab desarrollaron neutropenia 22 pacientes en comparación a un solo paciente de placebo. El efecto inmunológico es fuerte, pero a pesar de esa neutropenia también tengo que aclarar que las infecciones graves se produjeron más en el grupo de placebo que en el grupo de tocilizumab. A pesar de esto, no hay una relación clara de que el tocilizumab pueda tener un resultado favorable en los pacientes con enfermedad por COVID-19 grave. El EMPACTA fue un estudio también que salió este año. Obviamente podemos ver ahí los criterios de exclusión. El EMPACTA tiene algo que vale la pena mencionar y es que excluía a esos pacientes que necesitaban presión positiva o cánula de alto flujo. Además de ello, o sea, ellos cogieron pacientes un poco más aliviados o en una fase más temprana de la enfermedad. Fue un ensayo clínico que se hizo en 6 países, 249 pacientes en el brazo de tocilizumab y 128 pacientes en el brazo de placebo. ¿Qué es importante decir? Que este ensayo clínico inicialmente, cuando se evalúa placebo contra tocilizumab, en proporción de pacientes que necesitan ventilación mecánica o que se complicaron, el tocilizumab tuvo un aspecto significativo como para prevenir estas complicaciones, pero cuando se hace el análisis de mortalidad a 28 días, no tuvo impacto. Llamativo de este estudio es la población hispánica o latina que tuvieron al momento de realizarlo. Fue el 57%. Este estudio fue hecho en mayoría de pacientes latinos. Y otra cosa bastante importante es que el tocilizumab en este estudio, en comparación con el que les acabo de mencionar, el corticoide se dio en más del 80% de los pacientes. Entonces,
en este estudio, a pesar de que se vio ciertos impactos, obviamente tenemos que tener en cuenta que también se les administró corticoide en un 80% de los casos y antiviral en un 78% de los casos. El Covacta es otro ensayo clínico que salió este año, un ensayo fase 3 internacional aleatorizado doble ciego, hecho en 62 hospitales que tenía como objetivo mirar el perfil que tenía el impacto del tocilizumab versus el placebo en paciente con enfermedad grave definida como una saturación menor al 93%, una PAPI menor a 300. Cuando se hizo la intervención, ellos analizaron los resultados, vieron que el tocilizumab no mostró ningún beneficio en mortalidad en este estudio clínico. Cuando analizo los eventos adversos, sobre todo esa parte de infecciones, podemos ver que el tocilizumab no presentó infecciones graves o más infecciones en comparación a la terapia placebo. Otra cosa bastante importante es que en estos ensayos clínicos la medida de resultados la vamos a evaluar por el estado clínico del paciente. Ese estado clínico del paciente va a ser interpretado de acuerdo a la escala que se fije cada protocolo de investigación. Aquí tenemos la escala ordinal de mejoría clínica y tenemos la escala de progresión de la OMS. Actualmente, la de la derecha, la escala de progresión de la OMS, es la que están utilizando en los protocolos de los ensayos clínicos para mirar los resultados y, por ejemplo, mirar si un paciente pasa de nivel 6 a 5 o inclusive para seleccionar el paciente para el estudio. Si un paciente se encuentra en grado 6 o 5, podría ser un ejemplo para no realizar o realizar la intervención. Entonces, varios ensayos clínicos, al menos de la revista NEC, nos han dicho que el tocilizumab no tiene una eficacia que pueda ser clínicamente significativa en estos pacientes. El problema es que hay muchas limitaciones, la heterogeneidad de la literatura y la heterogeneidad en la terapia estándar utilizada a nivel mundial es alta. Se sabe que solo el 50% de los hospitales del mundo se adhieren a un protocolo de práctica clínica en cuanto a este contexto patológico. Los pacientes en unos ensayos clínicos estaban más enfermos y fueron seleccionados en un momento diferente de su enfermedad. También el momento temporal donde se aplica la intervención y que sabemos que hay pacientes con fenotipos inflamatorios, que los vamos a leer por biomarcadores o por características clínicas, que sí van a responder a esta terapia, pero que todavía debemos aprender a seleccionar y que la literatura es muy abrumadora, es múltiple, que puede haber intereses económicos de por medio, pero vale la pena mencionar que hay una necesidad real del contexto que estamos afrontando y es que necesitamos investigar. Entonces, yéndome por otra literatura, comencé a mirar, por ejemplo, Nature publica este año este estudio clínico de dexametasona versus tocilizumab, y aquí tengo que hacer un paréntesis, por ejemplo, miren la dosis de dexametasona que utilizaron. Ellos pulsaron a su paciente 4 miligramos kilogramos día durante 3 días y luego siguieron a una dosis de 8 miligramos día durante 10 días, y miren la dosis de tocilizumab. En este estudio clínico, esta fue la gravedad de los pacientes, como la mencioné en un principio, frecuencia respiratoria mayor a 30, 2 pruebas de laboratorio positivas como PCR, y cuando vamos a ver los resultados, podemos ver que, por ejemplo, el tocilizumab no mejoró resultados clínicos como utilización de vasopresor o ventilación mecánica, pero la dexametasona, en el grupo de dexametasona sí se vio que hubo una disminución de la mortalidad. Viendo entonces otros ensayos observacionales, los publicados por Hamas acerca del tocilizumab, en esos ensayos observacionales sí ven que hay una disminución o un impacto del tratamiento en cuanto a la mortalidad. Obviamente estos ensayos que ahora estoy mostrando son observacionales, dándole un mayor peso a los ensayos clínicos aleatorizados que ya mencioné previamente. Y este último, que es el ensayo, el Corimuno tiene como objetivo mirar el efecto de los anticuerpos antirreceptor de interleuquina 6 en pacientes con COVID-19 moderadamente enfermos. Y esa definición de moderadamente enfermos fue una definición dada en aquel paciente que tuviera una puntuación en la escala de la OMS
menor a 5 o que estuviera recibiendo al menos 3 litros de oxígeno por cánula nasal, pero sin dispositivo de alto flujo. En el core inmuno, en esos pacientes, en el paciente que estaba recibiendo oxígeno, pero no dispositivos de alto flujo, se aleatorizó para recibir la terapia. Inicialmente, en el análisis a 14 días, ellos encontraron que el tocilizumab disminuía la probabilidad de muerte y la necesidad de ventilación mecánica a 14 días. Cuando ya hicieron el análisis total a los 28 días, vieron que ese efecto protector del tocilizumab se perdía. Dentro de los eventos adversos no hubo mayores eventos hubo mayores casos de neutropenia en comparación al placebo. Hubo 4 casos de neutropenia en tocilizumab y 0 en placebo. Pero eso no se tradujo en mayor riesgo de infecciones, como por ejemplo lo vemos en pantalla. A pesar de que hubo mayor neutropenia en tocilizumab, hubo mayor riesgo de infección en los pacientes tratados con placebo. Actualmente, entonces, como les venía mencionando, la evidencia nos ofrece bastante literatura para una decisión actual, pero este estudio clínico que también fue publicado en Nature habla del análisis multiómico que se realizó en una población de Inglaterra. En biología molecular, análisis multiómico es aquel estudio que se realiza en una población y se analizan genes, proteínas y células, y eso se lleva a una base de datos para hacer comparaciones y obviamente un análisis. Este estudio bastante bonito nos muestra cómo en personas asintomáticas, en personas con una fase severa de la enfermedad, pueden tener respuestas inflamatorias, pueden expresar receptores y pueden tener una expresión de interleuquinas diferente. A pesar de que la evidencia que mostré no es esperanzadora, al menos en la utilización de este medicamento, no podemos decir que ese es el cementerio de las nuevas terapéuticas. Hay limitaciones, sí, pero de hecho cada día estamos más cerca de comprender más. Y ese es el verdadero valor de estas investigaciones, ampliar los límites del conocimiento. Porque todos estos datos de todos estos pacientes que son masivos se van a almacenar, y el objetivo en un futuro es que sean analizados por inteligencia artificial y de esa forma poder nosotros caracterizar pacientes, fenotipificar pacientes y tener intervenciones que nos lleven a una mejor terapéutica. Entonces, ¿cuál es el papel de tocilizumab en pacientes graves por COVID-19? Sí, sí tiene un papel, pero es en un grupo de pacientes muy bien seleccionados, de acuerdo a sus características clínicas, de acuerdo a los biomarcadores, de acuerdo a su fenotipo inflamatorio, en la etapa de la enfermedad en la que se encuentre. Tener muy importante algo que no discutí, el rol de la PAF y sobre todo la hipoxemia como un gatillo inflamatorio, como la hipoxemia como afectador de los linfocitos B. Obviamente esta terapia debe ir asociada a un corticoide y en este caso es la dexametasona, pero no sería recién. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias por tu presentación. Primero que todo, felicitarte. Yo creo que si tienen preguntas pueden alzar la mano. Lo otro que quería resaltar antes de eso, les recomiendo revisar la guía de infección grave por COVID y manejo de la Sociedad Europea. Yo creo que Andrés ahí la revisamos, pero yo creo que era mucho dato para colocar ya. Igual la recomendación de ellos es casi que parecida a la de Reino Unido y a la de AIXA. Es una recomendación que ellos colocan como condicional, con una baja evidencia realmente todavía. Ellos hicieron un metaanálisis, que también para resaltarles, en los cuales compararon 8 estudios, entre esos el Recovery y el REMAP-CAP, que son como los que más aportaron pacientes, y son los 2 estudios en los cuales realmente se demostró una disminución de la mortalidad. Si uno mira el Recovery, de ahí viene la recomendación de lo que colocamos al final, de que deberíamos evaluar PCR. Ellos al final colocan que en sus pacientes, digamos que la mediana fue de 75 miligramos sobre decilitros en aquellos que respondieron de manera adecuada al tocilizumab. Entonces colocan un corte y por eso es la recomendación de las diferentes guías publicadas en las 2 últimas semanas de que deberíamos, en caso tal, si lo vamos a utilizar y no tenemos medición obviamente de interleuquinas, sería de 75 miligramos sobre litro, el corte como para pensar en qué pacientes podríamos utilizar.
Cuando mira el Recovery 1, no solamente lo de dexametasona, ya mirando la segunda fase del estudio que fue con tocilizumab, la reducción de la mortalidad en ellos, ¿verdad? En pacientes admitidos que requerían oxígeno, ¿verdad? Que tenían una PCR mayor a 75, ellos encontraron que era 25% en esos pacientes, disminuía la mortalidad en un 25% versus al grupo que no se le colocó tocilizumab fue 15.8 o no R 0.75, era un dato adicional que les quería dar. Hola, Ray, adelante. Gracias, Oscar. ¿Qué más? ¿Sí me escucha? Sí, claro. Hombre, muchas gracias. Muy buena la presentación. La verdad es que quedaron bastante claros la parte fisiopatológica de la tormenta citoquina. Yo quería hacerle unas preguntas al fellow, porque me parece que fue una revisión extensa. Escuchando la recapitulación que hiciste, que fueron los dos estudios más importantes, los dos ensayos clínicos que demostraron disminución de los desenlaces que evaluaron, ¿no? Los desenlaces que impactaron. ¿Qué opina él de los NNT que se presentaron en el RIMAP y en el otro estudio, el de Recovery? ¿Cuáles fueron los NNT? ¿Cómo fueron los desenlaces que evaluaron? Si fueron desenlaces complejos, si fueron desenlaces simples, si fueron desenlaces clínicamente significativos. Si ese NNT, ¿cuánto considera él que el NNT debe ser para nosotros decisivo a la hora de decidir utilizar una terapia? ¿Cuánto es el valor de corte para uno decir que ese medicamento con ese valor de NNT se debe recomendar sí o sí? Y la otra pregunta es si conoce, si hay una indicación desde el punto de vista del INVIMA o de la FDA para utilizar el tocilizumab en COVID-19. Gracias. Hola, profe. De la segunda pregunta, el INVIMA hasta la fecha no está aquí en Colombia autorizado para COVID-19, solo para la enfermedad de Casterman y la artritis idiopática juvenil. En cuanto a los NNT, profe, la verdad recuerdo que tiene un NNT en los estudios que estudia de 11, pero la pregunta sí me parece compleja en el sentido cuánto consideraría yo un NNT para tratar de estos pacientes con tocilizumab, profe, sí me corchó. Lo que recuerdo es que tiene un NT de 11, que realmente el impacto que se demostró fue cuando estuvo asociado con terapia corticoide, pero ¿cuánto debe ser el NT para yo tratar a mi paciente? No sabría decirlo. Si me permiten, qué pena, Oscar, yo quisiera apoyar un poquito como la pregunta que está haciendo Ray, más bien apoyar la respuesta con una pregunta que yo iba a hacer, porque creo que el NNT no se sabe, Ray. Incluso si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, parte de las críticas que tuvo el estudio de Salama es que el protocolo original que ellos montaron en Clinical Trials tenía un número específico. La muestra de su estudio era para modificaciones en el perfil de ventilación mecánica y no de mortalidad. Y una de las cosas que cambian, yo creo que esto ya lo hemos hablado acá en varias ocasiones en nuestras reuniones, es que cuando hay crisis, como es en esta pandemia, no solamente lo que expuso muy bien Andrés Ocampo en su presentación, que estuvo muy buena, no solamente hay la heterogeneidad de la forma de presentación de la enfermedad, sino las variables que tiene esa misma enfermedad. Pero la gente está acosada. Creo que Ray compartirá esto conmigo porque ya lo hemos hablado en varias ocasiones. El mundo entero está acosado. Incluso esos errores, por ejemplo, de metodológicos se han utilizado o han resultado también en los estudios relacionados con las vacunas. Y las críticas que le hacían a este estudio, como les decía inicialmente, el de Salama, es que lo que ellos pusieron como metodología de la investigación, su marco conceptual y el protocolo tenía una N diseñada específicamente para los cambios de ventilación mecánica, para disminuir los días de ventilación mecánica y no la mortalidad, que lo dejaron como el desenlace grueso. Cuando sacaron su estudio, cuando sacaron su resultado, metieron también mortalidad, que como muy bien lo explica Andrés en su presentación, no se modificó, pero dejaron eso ahí en el artículo original de New England Journal y eso les ocasionó tremendas críticas. Entonces, creo, Ray, que el NNT no se sabe por todos
digamos que esas variables que ensucian el resultado de una metodología estricta como debería ser la investigación, precisamente por la premura que tiene encontrar un resultado rápido de un medicamento que cambia la mortalidad. Y antes de, pues ya que abusé y me metí ahí sin que me dieran la palabra, abuso de David, que tiene la mano levantada, hago una pregunta también para terminar mi intervención. Cuando Andrés está hablando de que se unió la hipoxemia y que eso de pronto altera los resultados, pero ¿será solamente la hipoxemia o será que en ese momento está asociado a todo el proceso inflamatorio, a lo que llamamos, creo que erradamente, la cascada inflamatoria, está asociado también la cascada de coagulación y de pronto son fenómenos macro y microtrombóticos lo que está asociándose con la cascada inflamatoria? ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Listo, muchísimas gracias. ¿Hay alguna respuesta? ¿Andrés u Oscar? Hola, el doctor David va a hablar. Pero ¿por qué no respondemos primero la respuesta antes de darle la... ¿Por qué no hacemos la respuesta antes de darle la palabra a David? Profe, cuando mencionaba yo el concepto de PAFI y lo de la hipoxemia, es por acto, uno pues no pude pues como explayarme o mencionar bien el por qué. En uno de los estudios clínicos que encontré en cuanto a la revisión de la inmunología de este tema, actualmente se sabe que esas presiones bajas de oxígeno tienen alteración en la señalización celular. Inclusive tienen un efecto a nivel del linfocito B que hace que que el linfocito B disminuya su capacidad. Por eso la PAF y por eso la hipoxemia como en el papel también de esta enfermedad. Porque obviamente está el input inflamatorio, que puede ser la interleuquina 6, pero en el contexto propiamente de COVID-19 también puede estar presente esa hipoxemia crónica a la que está sometido el individuo. Pues tienen PAFIs entre 100 y 200, que no ayudarían a abastecer el metabolismo normal. Y esa presión baja de oxígeno va a generar efectos celulares. Inclusive pues el premio Nobel del año pasado fue por eso, descubrir la señalización celular que tiene la hipoxemia para desatar factores de transcripción. O sea, la hipoxemia como tal puede generar factores de transcripción que me generen proteínas inflamatorias o que me generen una mala función celular, como ya se sabe que lo genera en el linfocito B. Ok, y sobre la pregunta de NNT, ¿qué opinan ustedes, Andrés y Oscar? Profe, la pregunta de Ray. Eso, lo que le mencioné en un principio, en unos artículos que leí, que no sé si fue en el impacto del COACTA, ellos dieron NNT de 11, pero ¿cuánto no tendrían la respuesta? Inclusive para tomar la decisión, como lo dije, tiene que ser en una población, solo una población se beneficiaría del tratamiento, no debería ser como terapia estándar. Profe, no, ¿cómo estás? Yo estoy de acuerdo completamente. No sé si Ray tiene otra percepción que nos las haga saber. Yo recuerdo que en promedio de los dos estudios grandes, el NT es 12. Andrés tiene 11, yo tengo 12, y no sé si Ray alcanzó a sacarlo y a revisarlo, y es 12. Pero sí es difícil. Lo que pasa es que en todos estos fenotipos inflamatorios y no proinflamatorios es difícil, digamos, que diferenciar en estos momentos realmente qué paciente va a beneficiarse del medicamento. Entonces, yo creo que ahí sí sería difícil, con toda la heterogeneidad de la enfermedad y del síndrome de la tormenta de citoquinas, etcétera, saber exactamente qué pacientes van a tener un beneficio. Claro, por ahora tenemos los valores de interleuquinas y se pueden medir, pero también cuando revisamos con Andrés lo de evaluar los valores de interleuquina es súper complejo por la vida media también de la medición, por el laboratorio. Hasta ahora creo que lo más cercano que tenemos es el valor de PCR y el valor que les he recomendado por el recovery principalmente, que fue en lo que ellos se basaron y es lo que uno encuentra en las recomendaciones tanto europeas como de Estados Unidos. Y lo otro que decía Ray era que la recomendación en Colombia... Ray, interrumpo un segundito, esa PCR Dale. es 50 miligramos o nanogramos, o sea, la misma PCR que usamos acá. Miligramos. El mismo valor. Miligramos. Sí, sino que lo ponen en litro, profe, lo ponen en litro. Miligramos litro. Y lo otro que comentaba Ray, la parte de la indicación INVIMA, no hay indicación INVIMA. Yo conozco grupos en Colombia que lo están utilizando, en Barranquilla, en mi posgrado de medicina interna lo utilizan
con estas indicaciones que le hemos dado nosotros y tienen un gran problema porque como no tiene registro INVIMA, hasta ahora no les han pagado ninguna cuenta. No conozco el valor, pero cuando revisé en todas estas cosas publicadas de costos y demás en Estados Unidos, se dice que 800 miligramos de dosis de tocilizumab está aproximadamente en un total de unos $5.000. ¿Sí? No sé si Ray tiene algo más que decir, si no le damos la palabra a David. Hola Oscar, sí, no, yo de acuerdo con todo lo que han dicho. Realmente, ustedes saben que en medicina no hay absolutos, pero nos toca tomar decisiones con lo que tenemos. De todos modos, la métrica más importante a la hora de evaluar el impacto que tiene una terapia es el NNT. Y como dice el profe, realmente no se sabe, no se puede decir que haya un número tajante, ¿cierto? Se han hecho revisiones, los epidemiólogos han hecho revisiones a través de la literatura, la bibliografía, los ensayos clínicos y han determinado que el número quizás se encuentre entre 5 y 15, ¿cierto? Puede ser ahí en este número. Pero lo otro que nosotros tenemos que tener en cuenta ahora, a la hora de analizar el NNT, para efecto de costo-efectividad es el costo de la terapia. Entonces, porque uno puede tener de pronto quizás, no recuerdo ahora un ejemplo, pero de pronto un tratamiento que tenga un NT de 800, pero que sea muy económico y que no genere muchos efectos adversos, uno puede decir que es recomendable, pero si hay un NT, por ejemplo, 15, 16, pero que es bastante costoso y que tiene algunos efectos adversos, ya uno lo comienza a dudar un poco más, ¿cierto? Entonces, el NNT del recovery, si no estoy mal, estaba como en 28, 27, y sí, como dijeron, el del remap recap estaba como en 12. Entonces está como muy cercano al límite que uno maneja, ¿cierto? Como una regla de pulgar, pero como ya dijo el profe, no es que eso sea una camisa de fuerza, pero lo otro que hay que analizar es el costo. Y la otra problemática, como bien mencionaste, es que no tiene una indicación INVIMA, y eso puede traer problemas porque necesitamos incluso también para prescribir el consentimiento informado por parte del familiar cuando el medicamento no tiene una indicación UNIRS. Entonces, ese tema es complejo, porque como bien explicaron, la heterogeneidad hace difícil saber qué grupo específicamente de pacientes con COVID se beneficiaría. Y parece, por los estudios, que se beneficiaría una población que esté apenas recibiendo oxígeno, ¿no? Una población que ya esté en ventilación mecánica y que esté ya progresando en su deterioro. No sé ustedes qué opinan al respecto. Sí, profesor. De hecho, eso es como una de las cosas más llamativas. Fue el momento donde seleccionaron los pacientes. Cada vez han tratado de, inclusive, bueno, que no esté con dispositivos de alto flujo, que esté nada más con la canulita. Y eso pues ha tenido impacto. O sea, en el momento donde lo seleccionamos, lo más rápido posible, hacer la selección del paciente para hacer la intervención. Tal vez de acuerdo a ese tiempo, y si se hace de forma efectiva, se puedan mejorar los resultados. Pero sí, como usted lo dice, de ahora se están cogiendo como más aliviaditos. David, adelante. Buenos días a todos, felicitaciones a Andrés y a Oscar ahí por la buena presentación. Yo simplemente pues tengo que hacer pues como el planteamiento, porque tenemos que contextualizarnos pues a la realidad del momento que estamos viviendo. Y no sé, yo me imagino que a muchos de ustedes también les ha pasado que ya en las unidades de cuidado intensivo tenemos pacientes con abolengo, ¿cierto? Y familiares de colegas médicos. Y ya me ha pasado en 2 ocasiones en instituciones diferentes donde laboro esa circunstancia de que le plantean a uno, digamos, el uso del medicamento. Entonces, obviamente, pues uno queda en una encrucijada por cuanto pues es un medicamento pues muy costoso y, y se y se y no tiene registro INVIMA. Y entonces pues ya entra uno pues en una encrucijada ahí como administrativa, porque pues obviamente justificar pues tiene pues como muchas implicaciones, y eso pues obviamente pues el proceso pues como autorización y todo el proceso administrativo es muy complicado. Pero
en el escenario que, digamos, si la familia del paciente, digamos, asume el costo, eso dice, yo me consigo el medicamento porque creo, pues, que es pues, una alternativa, pues, que puedo ofrecer y tengo como la posibilidad de hacerlo, pues, pues se podría hacer, ¿cierto? No sé, pues, ustedes o pronto Oscar, qué perspectiva tiene como eso, ¿cierto? Porque hemos tenido, pues, como esas situaciones de que nos plantean, pues, entonces como que si no lo ponemos o si no autorizamos que se ponga, entonces quedamos como los malos del paseo, pero pues si lo ponemos, quedamos también como los malos del paseo, pero ante pues las aseguradoras, ¿cierto? Pero pues ya digamos, en las circunstancias como ya me ha pasado, que la misma familia pues propone, pues digamos como que consigue el medicamento y asume el costo, pues yo realmente no le vería como mucho problema. No sé, Oscar, Andrés, ¿qué opinan ahí de eso? David, no sé, yo creo que algunos hemos utilizado medicamentos compasivos. Yo creo que el profe Horacio sabe mucho más de esto, obviamente, porque está en el ámbito de la investigación. Esa sería otra opción, no sé cómo se podría hacer, pero hay medicamentos cuando todavía no tienen una indicación INVIMA, uno podría dar la justificación como un medicamento compasivo, y ahí sí, obviamente hay que hacer firmar el consentimiento informado, etcétera, etcétera. No sé, profe, si sería una opción, ya usted nos podrá dar como la respuesta acerca de eso, porque yo lo alcancé a utilizar con hepatitis y medicamentos libres de interferón antes de que hubiese una recomendación INVIMA, y eso es lo que hacíamos, ¿no? Se le daba el tratamiento, se le daba el tratamiento al paciente, obviamente se llenaba una serie de documentos, ¿verdad? Y un consentimiento informado muy claro, ¿verdad? Que no hay un registro y una indicación INVIMA, porque obviamente en el ámbito legal esto también tiene una implicación grande para el clínico que lo utiliza. Entonces, esa sería una opción. Yo creo que esa sería una opción. Yo creo que si entra en el grupo de pacientes que nosotros le hemos mencionado, yo tampoco lo vería descabellado en utilizarlo. Hay algo que hay que resaltar de los estudios, creo yo, que es la seguridad del medicamento. Si se dieron cuenta, en los estudios iniciales, cuando se colocaban, cuando eran estudios retrospectivos observacionales, veíamos, y lo que mencionó Andrés, que habían superinfecciones. Y por eso hay una recomendación cuando uno mira algunas guías que coloca como, ojo, si su paciente no tiene una sobreinfección por otro virus o otra bacteria adicional, ¿verdad? Podría utilizarlo, ¿no? Ellos recalcan eso. Hay que tener en cuenta que vamos a colocar o vamos a frenar de una manera mucho más grave, mucho más severa la respuesta inmune del paciente. Y lo otro, que aquí hay una pregunta del doctor Oscar Avendaño que dice como que ¿qué prueba se descarta TB latente antes de utilizar tocilizumab? Eso hablábamos con Andrés, que en nuestra población, o sea, donde tenemos tanto porcentaje de pacientes con tuberculosis, hay que tener también mucho cuidado, ¿sí? Porque podría ser mucho más complejo tratar una TB luego de haberle colocado una inmunosupresión con como pacientes con tocilizumab, que es lo que vemos con pacientes con artritis reumatoidea cuando yo hacía medicina interna, que siempre previo al inicio de tocilizumab hay que solicitarle PPD o el IGRA, que es la recomendación actual de la Sociedad Reumatológica a nivel mundial, y ahí le respondo de qué hacer con TB latente. Siempre mirar la radiografía, mirar a la PPD, si la PPD es mayor a 5, debe tratar como TB latente, para darle la respuesta ahora al doctor Oscar. Sí, bueno, para dar la respuesta a Oscar con respecto a la utilización, lo más importante primero es tener claro que es que, y como hay tanta gente en el público y seguramente se va a repetir esta grabación, hay que dejarlo claro. Hay una diferencia muy grande entre utilizar un medicamento sin registro sanitario o un medicamento off-label o en segundos objetivos terapéuticos, segundos usos, como se utilizaba antes en pediatría, a utilizarlo en compasivo. El término compasivo se trata específicamente de una cosa muy diferente. En el término compasivo usted puede utilizar inclusive un medicamento que tiene registro sanitario, pero lo está utilizando en el momento de una enfermedad con muy escasas posibilidades de recuperación. Ahora, para la utilización de ese medicamento, tal y como lo está exponiendo David, que yo creo que, como dice Oscar, con ciertas características, digamos, que le dé tranquilidad al médico, pues se puede utilizar porque seguramente también va a tener mucha presión de la familia. Específicamente el artículo 12 de la ley 23 de 1985, que es una ley de la República en la que se dictaron normas en materia ética para el tratamiento pues, de pacientes. Ahí dice específicamente que en circunstancias excepcionalmente graves, así se llama, no es compasivo, circunstancias excepcionalmente graves, se puede hacer un procedimiento, utilizar un biodispositivo o una molécula
que no tenga registro sanitario. Y ahí es muy importante también tener esto en claro. El registro sanitario se logra cuando las moléculas se presentan después de un estudio fase 3, que es un estudio para evaluar eficacia y desempeño. O sea que obligatoriamente se supone que ya pasaron la fase 1 y mucho más la fase 2, que es la fase de seguridad. Entonces ahí hago énfasis en algo muy destacado que acaba de hablar Oscar. Tienen que haber pasado por lo menos estudios de seguridad y uno saber que va a hacer el menor daño posible y que hay un margen terapéutico que queda todavía ahí en la sombra, pero que como no tiene registro sanitario, toca acudir a esto de las circunstancias excepcionalmente graves. Es simplemente llenar un consentimiento informado cualquiera, al que tenga cualquier institución hospitalaria, advirtiendo que se le dio toda la información a la familia y al paciente y que la familia, bajo estas circunstancias, acepta que se le aplique el medicamento a su paciente. Así se debía actuar. Andrea, adelante. Gracias, profe. Hola, buenos días. Pues acerca de lo que estamos hablando de la utilización del tocilizumab en medios hospitalarios, en los lugares donde se está haciendo, lo que se hace es que se llena un consentimiento informado de parte de la familia, se explica a la familia y la familia obviamente se le explican todos los riesgos y el momento en que está el medicamento en cuanto a los estudios para que se tome esa decisión. La familia muchas veces lo está comprando, hay familias que pueden comprarlo, pero independiente de esto, porque sí se puede hacer, es nosotros como grupo también pensar si lo vamos a recomendar o si es algo que independiente que si nos digan a nosotros, ve, lo podemos utilizar, nosotros personalmente, como nuestro conocimiento médico, con la revisión que se acabó de hacer. Y esto va pues dirigido pues al expositor, que también se lo quiero preguntar, independiente del precio, porque es que esto es una cosa que es lo que decía Ray, es un NNT que es importante en una enfermedad que está matando gente y está, digamos, teniendo lo que nunca habíamos tenido, o sea, UCIs llenas de la misma enfermedad que nunca lo habíamos tenido. Y todos sabemos que tenemos medicamentos con menos NNT, con menos evidencia, que los estamos utilizando. Esto de que tengamos registro o que podamos obtener el respaldo del INVIMA, todos sabemos pues que no hay suficiente dinero para que pueda haber una recomendación, un consenso nacional para que digan sí, esto aplica, vamos a ponérselo a todos los pacientes que están hospitalizados y que tienen indicación. Esto nunca va a pasar porque no hay la plata para el tocilizumab definitivamente, pero en el consenso nacional, aunque ustedes saben que eso es un montón de votaciones, son un grupo de tal cosa, un grupo de tratamiento, un grupo de tal cosa y luego se vota, aunque el grupo de tratamiento del Consenso Nacional votó que sí, pues en general la votación fue realmente ni a favor ni en contra. Y estoy segura que nunca se va a votar a favor porque no haya el dinero para ponerlo. Pero nosotros como médicos tenemos que pensar en si estos estudios, si están apoyando la enfermedad, es eso. Tanto si lo vamos a recomendar, tanto si tenemos un familiar en UCI se lo vamos a poner, o definitivamente la evidencia no es suficiente para eso. Para mí, tengo, digamos, mi respuesta, pero quisiera escuchar la respuesta del expositor, que acabo de hacer una revisión bastante amplia, que lo felicito. ¿Qué piensa del medicamento como medicamento? Si valiera 200.000 pesos ponerlo, o 100.000, o 3 millones, independiente de eso, ¿qué piensa como el medicamento como tal? Con la evidencia Listo. que hay. Entendido. La pregunta es difícil y es muy buena y es reflexiva. Vea, doctora, es un medicamento que es un biológico que representa lo más alto en tecnología actual de lo que entendemos en cuanto a farmacoterapéutica. Si usted me pone el escenario donde mi paciente tenga unas características inflamatorias, como ya lo mencioné, donde estoy apoyado por biomarcadores, no tiene que ser interleuquina 6, tiene que ser PCR. Considere yo que ese paciente cursa con un fenotipo inflamatorio. Y si estoy en un momento temprano, o sea, el paciente no lo tengo con cánula de alto flujo, está intubado, antes de eso, yo, después de una evaluación rigurosa, le daría a mi paciente tocilizumab más el corticoide. Y en eso soy claro. Pero de rutina,
No, pero sí en una población seleccionada. No sé si con esa respuesta de pronto... Perfecto. Eso Sí, quería o escuchar. sea, sí en una Eso población exactamente era seleccionada. la pregunta. Listo. Ok, gracias. Siempre la... David, luego el profe Horacio y luego la profe Mercedes. Bueno, No, profe, yo ya lo que dije, no, dale. se me Profe, mandó. no sé si iba a decir algo más. Sí, no, voy a hacer una corrección rápida. Creo que Andreita está equivocada con dos cosas que acaba de decir. Que el tocilizumab no tenga aprobación por falta de dinero, no creo que sea así. Generalmente, por el contrario. Las grandes beneficiadas de las enfermedades y más de las pandemias son las multinacionales, y las multinacionales tienen un poder económico inconmensurable, inclusive arrollan las sociedades con ese poder económico tan tenaz. O sea, que no haya dinero para que el INVIMA lo apruebe, no creo que sea cierto. Ahí creo que hay una equivocación en la interpretación, posiblemente, Andreita. Y la otra cosa es que los consensos son votaciones simplemente de varias personas y dan su opinión, tampoco es así. Los consensos, tanto el de, si estás hablando, el de la ASIN y el de la AMSI, se hicieron con una metodología específica para hacer consensos, que es la metodología Delphi. Y la metodología Delphi primero evalúa la mayor evidencia posible o la evidencia más cercana digamos que a tener una metodología específica o un criterio específico que fortalezca y sustente una recomendación, y luego sí se hace la votación. La votación se hace en la metodología Delphi solamente cuando no hay suficiente evidencia y se recurre a estudios con menor calidad epidemiológica, con menor calidad metodológica, que no sean RCTs de gran número y con gran metodología, sino de pronto, por ejemplo, reportes de casos, experiencias o estudios observacionales o inclusive cohortes. Con base en esos estudios, sí se hace la votación intentando adicionar a la votación la experiencia de la gente, pero no es una votación así a la locatolondra, como para que la gente dé simplemente su opinión sin tener ningún sustento. La doctora Mercedes tiene la palabra. Bueno, yo solo quería decir una cosa y es que claramente expresaste después de haber leído a profundidad el tema, en qué caso aplicarías el medicamento, ¿cierto? Y ese caso, como yo lo veo al menos en este país, es un paciente que está en la casa. Profe, casi que llegando, es que el problema es eso, ¿en qué momento hacemos la intervención? Llegando al hospital, o sea, que solo tenga la canulita de oxígeno, porque si necesita ya más, o ya está en un dispositivo de alto flujo, ya esa población se ha visto que no tendría como impacto. Exacto, Andrés. Y la mayoría de los pacientes que en este momento están con una canulita nasal a 32% están en su casa. Sura les lleva, pues, o las EPS les llevan la bala de oxígeno a la casa. Sí, señor. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya servido esta discusión, esta charla académica. Muchas gracias por la asistencia.